sin antecedentes patológicos ni familiares de relevancia y consume alcohol ocasionalmente. Como motivo de consulta, tiene una menorrea de 4 meses de evolución asociada a una cefalea de intensidad leve a moderada. Como antecedente de esta enfermedad actual, nos interesa la fecha de primera menstruación, que es los 11 años, y en los cuales después de esas fechas tuvo siempre ciclos regulares, tomó anticonceptivos orales y los dejó para descansar, y la paciente asocia esta menorrea al estrés, pero después como que se hace constante y consulta. Y no tiene tampoco sospecha de embarazo porque mencionaba que hace 5 meses no tenía relaciones sexuales. Al examen físico, los signos vitales presentan una tensión arterial de 115/70, una frecuencia cardíaca de 70 y galactorrea pluriorificial bilateral, que ella no se la constató, sino que fue constatada por el médico, o sea, ella no se había dado cuenta de esto. Entonces, en base a esto, como que los 3 pilares y los 3 síntomas que tenemos para poder determinar la etiología es la menorrea, la cefalea asociada a la galactorrea. Y ahí, como sospecha, tuve el prolactinoma, o sea, sospecha diagnóstica, y la menorrea también por estrés. Eh, entonces solicitaría la FSH-LH y también la prolactina, que en sospecha de un prolactinoma tendría la prolactina aumentada y el resto de las hormonas sexuales disminuidas. Eh, si esto me da positivo para prolactinoma, también solicitaría una resonancia hipotálamo hipofisaria con gadolinio eh, la interconsulta con oftalmología para poder determinar el campo visual. Bien. ¿Alguien más que se anime? ¿Nadie? Yo presento, profe, si quiere. Dale, esto es para practicar ustedes cómo tendrían que hacerlo en el examen. Es la idea que Dale, hablábamos ayer. dale. Paciente femenina, 23 años de edad, ama de casa, estudiante de peluquería, sin hábitos tóxicos ni antecedentes de enfermedad conocida. Consulta para menorrea de 4 meses de evolución asociados a cefalea leve a moderado. Menarca a los 11 años, ciclo regular, inicio de relaciones sexuales a los 17. Manifiesta el consumo de ACO, pero que lo abandonó hace tiempo y que utiliza método de barrera. Al examen físico, TA de 115/70, normo peso, frecuencia cardíaca 70, se constata galactorrea provocada bilateral y pluriorificial. Bueno, como impresión diagnóstica, sugerí amenorrea secundaria y como prueba de laboratorio me gustaría saber, o sea, solicitar prueba de embarazo, prolactina, TSH y T4. O sea, y como diagnóstico o etiología presuntiva, embarazo, adenoma, hipófisis, hipotiroidismo. Y había otra pregunta que decía si solicitaría estudios complementarios en el caso de la sospecha del adenoma, sí, digamos. Bien, bien. ¿Alguien más? Yo después le voy diciendo las correcciones que puedo haber. ¿Alguien más? Bueno, mientras se van decidiendo y tomando coraje, en lo que respecta a la presentación tuya, Narela, para mí no estuvo mal, estuvo muy bien. Lo único que les digo es que traten de no leer tanto el caso, sino que leerlo en la cabeza, sino que, así como estoy hablando, algo más corto, o sea, paciente femenina, tantos años, sin antecedentes, sin medicación, es derivada por un síndrome de amenorrea galactorrea. Ya en este caso, uno ya armó los datos guía, ya armó los datos positivos, ya tomó todo eso y lo presentó como un síndrome, tratando de detectar el síndrome de motivo de consulta o de mayor urgencia. En este caso, como no tenemos de urgencia, es el síndrome de menorrea galactorrea. Eh, Cuando empiezan a decirlo eso, siempre hablan de que la chica ya tuvo su menorrea a los 11, ciclos regulares, o sea que se toma como una menorrea secundaria, luego después empiezan los estudios de ese nivel. Toda paciente que venga con una menorrea galactorrea, aunque te jure y te recontraperjure de que no tiene relaciones sexuales, que es imposible que quede embarazada, siempre se hace el test de embarazo.
Usted no se da una idea de la cantidad de pacientes que detectamos en esas condiciones embarazadas. Eh, yo este año no, el año pasado tuve una chica que era imposible que esté embarazada y venía porque tenía secreción por mama. Eh, Cuando lo miro era bien galactorrea. La galactorrea se define como multiorificial, ceros lactescente y bilateral, ¿sí? No puede ser de un solo orificio o de una sola mama, ya no se considera galactorrea. Entonces tenía bilateral y que se le hinchó la panza y cuando la revisa tenía un embarazo de 8 meses aproximadamente y la chica juraba que era imposible que esté embarazada. Y estaba el boludo del novio al lado mirando para el techo por las dudas. Pero estas cosas pasan, o sea que siempre, siempre, aunque te jure o te reperjure, test de embarazo primero. No tiene test de embarazo, listo, prosigo, test de embarazo negativo, le pido el test de embarazo, me dicen, me da negativo, prosigo con el estudio. Paso siguiente, en estos casos, siempre las causas fisiológicas o farmacológicas primero. Entonces yo empiezo a interrogar el consumo de algún medicamento, si tomó Reliveran, si tuve compuesto, si tomó Parasol, si estuvo usando anticonceptivos o no, causas farmacológicas de la prolactinemia. Si ahí me dice que está descarto todo, bueno, hay dos, prolactina y FSH-LH y TSH, siempre se mide TSH y prolactina juntas, porque son a veces cosecretantes. Entonces, por eso los hipotiroidismos tienen estos síndromes, porque aumentan mucho la prolactina. Entonces, mido todo eso, si tengo prolactina elevada, me voy a guiar por resonancia, si la lesión está en un adenoma o es por lesión de tallo o lo demás, y haré el tratamiento. Más correcto en cómo lo vamos a guiar desde ese lado, ¿sí? No nos vayamos mucho con la lectura del caso y tratemos de armarnos en nuestra cabeza el esquemita de presentación. El motivo de consulta, los antecedentes, la farmacológica, lo que tomaba, la descripción del síndrome que lo lleva, cómo lo voy a estudiar. Y por escalones. Acuérdense, cada cosa tiene unas líneas de diagnóstico y hay que tratar de mantener esas líneas de diagnóstico en todos los pacientes o en todos los casos también. En este caso, la línea es bastante clara, es un caso bastante sencillo, pero es una línea bastante clara de seguir. Entonces, muchas veces nos podemos guiar con facilidad. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Que quiera exponer, practicar? Es que después lo agarramos en el examen. Bueno, yo creo que esta clase te cierra lo que es hipófisis, pero no sé qué tema nos puede haber quedado en el tintero en este caso, en particular. De otros temas que hayan quedado alguna duda o que hayan quedado, que quieran saber de algo, preguntar de algo, de hipófisis no se me ocurre otra cosa. Yo sí tenía una duda en cuanto a crisis de tiroides. Sí. En el manejo específico nombra que se le da potasio y no me queda claro por qué. El hipertiroidismo severo, como hace mucha, como genera un gran estimulante sobre eso, da cuadros de hipopotasemia. Es más, una de las formas de presentación del hipertiroidismo, de la crisis tirotóxica, es una parálisis flácida tiroidea, que generalmente es una parálisis progresiva que empieza en el miembro inferior y va subiendo, y es una parálisis tipo miastenia grave, hace mucho diagnóstico diferencial con eso. Y es por la hipopotasemia. Cuando uno le hace el dosaje del potasio, llega a tener hasta 1, 1,1, 0,9 de potasio, o sea, está más con el arpa que con la guitarra. Eh, y controlando el hipertiroidismo con reposición de potasio se soluciona. Pero es muy común y es una de las cosas que genera el hipertiroidismo. Profe, yo Gracias, tengo profe. una pregunta también con respecto a hipotiroidismo. Bien, dale. El paciente tiene niveles subclínicos, o sea, entre 4 y 10, y yo le Sí. hago anticuerpos y dan positivos. ¿Los tengo que tratar porque, o sea, al ser positivos ya doy por sentado que tiene Hashimoto o no? Claro, al ser positivo vos ya diagnosticaste un Hashimoto. Es decir, va a tener daño estructural en su tiroides, sobre todo si con la palpación es alterada, va a tener daño, va a estar subclínico ahora, el hipotiroidismo, o sea, síntomas no va a tener,
Si yo lo sigo controlando, en breve los va a empezar a tener, porque la TSH va a ir subiendo paulatina y lentamente. Entonces no tiene sentido esperar hasta que algún día llegue al rango clínico para medicarlo, porque ya a esa altura tengo gran destrucción de la glándula. Entonces, en el subclínico, lo que más bien, o sea, ¿cuál es mi objetivo de tratamiento en el subclínico? Prevenir la progresión del daño de la glándula. Prevengo que no se siga lesionando, que no se sigan formando focos inflamatorios y de destrucción con fibrosis. Prevengo la aparición de nódulos y prevengo la reactivación del sistema inmune, que en algunos casos o en algunas revisiones está descrito como el origen de un linfoma tiroideo, que es poco frecuente, pero generalmente el linfoma suele aparecer sobre la base de un Hashimoto. Todas esas cosas lo hago gracias a la intervención con la levotiroxina. Recuerden que aparte de ser suplementadora hormonal, es inmunomoduladora, y esto lo hace porque internaliza los tiroperoxidasa en las células tiroides, entonces disminuye la respuesta autoinmune. Gracias, profe. Y también consultarle con respecto a que cuando hacemos diagnósticos habla de que con el hipotiroidismo solamente me alcanza con tener la TSH alterada en el hipo y no tengo que pedir T3, T4. Y Exacto. que en el hipertiroidismo sí o sí necesito la constatación de T3 y T4, digamos, para poder diagnosticarlo. Claro, porque en realidad no es para diagnosticarlo, porque vos tenés una TSH y está suprimida, está en 0,10, está en rango de hipertiroidismo. Pero la diferencia, ¿cuál es? El hipertiroidismo, yo cuando lo voy a tratar, si es que lo tengo que tratar con danantisol o con metimazol, voy a tratar de buscar valores de hormonas tiroides dentro del parámetro de la normalidad. Entonces, en ese caso, yo necesito saber cómo está la T4 libre y la T3, porque si yo cuando se lo doso me dicen que están normales, no requiere tratamiento y es un hipertiroidismo subclínico. Ahí sí necesito las periféricas para saber si es clínico o subclínico. Entonces, si está por arriba del rango máximo, ahí lo voy a tratar con metimazol y tratando de lograr siempre que tenga valores dentro del rango normal, de 0,4 a 4,2. Eso por lo general en el hiper siempre lo voy a necesitar. Incluso van a ver que existen muchas variaciones o existen lesiones o a veces ciertas enfermedades virales por inmunocomplejo, antígeno-anticuerpo, pueden generar una tiroiditis subaguda silente leve que no lleva a ningún otro efecto más que una alteración de la función tiroidea transitoria, o sea, un hipertransitorio muy leve que después normaliza y que muchas veces nunca necesita tratamiento ni seguimiento. Entonces hay muchas cosas que tengo que definir con las periféricas, no así en el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo, en la única caso que voy a necesitar las periféricas cuando tengo sospecha de que sea un hipotiroidismo de origen central o secundario. Ahí sí. Por ejemplo, cuando hablábamos de los adenomas no funcionantes que dan panhipopituitarismo, que por compresión de la hipófisis, yo necesito saber, la TSH me va a venir 1, 2, siempre muy normal, pero T4 libre 0,6, 0,5, muy bajas. Entonces ahí sí puedo decir, bueno, esto es un hipotiroidismo central, es secundario, tengo que estudiar las otras líneas de la hipófisis y ahí sí voy a usar la T4. Y cuando yo trate ese hipotiroidismo secundario, me voy a guiar no por la TSH, pues ya está normal, sino por el valor de T4 libre. Y en el único caso en hipotiroidismo que le doy bolilla a la T4. Gracias, profe. De nada. Profe, ¿y de los anticuerpos para Hashimoto, cuáles son los que se usan? El de Hashimoto, el antitiroperoxidasa, ATPO, y el antitiroglobulina, que es el ATG. Son los dos que pedimos. Después está descrito el TRAI, pero no se está dosando todavía en Santa Fe. Algunos lugares en Buenos Aires lo hacen. Después está el TRAPS, que es el que se dosa para el hipertiroidismo, ese sí se hace. Pero el ATPO y el ATG son los dos que pido para Hashimoto. Puede estar uno presente, pueden estar los dos, o puede estar el otro, es muy variable. La mayoría de las veces están los dos presentes, los dos positivos. Eso en la primera presentación que existe. La segunda presentación es el ATPO solo, el ATG normal. Y en la tercera presentación menos frecuente es el ATG solo y el ATPO normal. Si ustedes se pueden analizar cuál es la gran diferencia, cuando está el ATPO hay destrucción de la glándula, fibrosis, cicatriz, bocio, se endurece, se pone duro pétrea la palpación, están los focos y aparecen nódulos. Cuando está el ATG
No hay destrucción casi de la glándula, la ecografía es normal, existe muy poca reparación, muy poca fibrosis, pero lo que se altera es la producción de la tiroglobulina, entonces como que no voy a encontrar mucha alteración anatómica, sino más bien en el coloide. Entonces más una alteración funcional que anatómica. La TPO tiene las dos cosas, anatómica y funcional. Gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda. De Dale. nódulo tiroideo, si tiene características al examen físico así orientadoras a algo maligno o algún antecedente así muy fuerte como radiaciones en el cuello, em, ¿no estaría bien indicar directamente una PAF ecoguiada, pero una PAF, en vez de hacer Eh, ecografía y después ver si le hacemos una PAF? por ejemplo, existe una variante de los nódulos coloidales que son quísticos, ¿sí? Son TIRAD1, tienen muy baja tasa de malignidad y cuando vos los palpás son duro pétreo y dolorosos. Y muchas veces están adheridos a plano profundo, no porque están infiltrando, sino porque comprimen la zona. Esos nódulos no requieren punción, excepto que sea para evacuarlo por si molestan mucho. Cuando son muy sintomáticos localmente, los punzamos para evacuar. Entonces, la palpación no es un buen indicativo porque puede ser que termines punzando quistes, que ya sabes que son benignos, o necesitas detectar que no sea algo maligno. Entonces, la palpación te puede guiar con la confusión con eso. Pero sí te orienta y te acerca, ¿tá? Pero no es la guía final. La guía final siempre es la ecografía, incluso las punciones son bajo guías ecográficas, en donde los tres signos más importantes, microcalcificaciones, bordes irregulares y diámetro anteroposterior, como indicio de malignidad. Cuando están los tres, es casi 100% que es maligno, se lo mandaba a punzar, pero ya estás preparándolo para operarlo. Eh, y después están que sea hipocoico, que esté en el límite superior, que tenga flujo central, que tenga antecedentes de radioterapia en el cuello mucho tiempo antes, o sea, 10 años atrás, que haya vivido muchos años en zonas de yodo deficiencia también, como es la zona precordillerana en Argentina. Entonces son favorecedores de la generación de malignidad, ¿sí? Pero la ecografía tira muchos datos que no siempre son patognomónicos, la palpación también te ayuda, los antecedentes también te ayuda, pero la definición la haces en el conjunto, creería yo, y la que más datos te dice para punzarlo es la eco, para no comerte estos quistes de atención. Claro, bien. Y otra duda que tenía que me quedó de diabetes tipo 1, el tema de Sí, los anticuerpos, sí. porque como que había unos que aparecían antes, otros después, ¿eso cómo era? Si ustedes van a pedir anticuerpos para una sospecha, pidan todos. Eh, por lo general pedimos todos. El antigat, el ICA2 y el ZNT8A. De esos tres anticuerpos tenemos diferente sensibilidad y especificidad, es decir, el antigat es el más frecuente que se encuentra, pero solamente tiene una sensibilidad aproximada del 80%, 75%, y una especificidad un poco más baja. Y aparece más o menos entre los 20 hasta los 50, 60 años. La especificidad y la sensibilidad, ¿qué significa? Que la presencia del anticuerpo no te dice que sí o sí va a tener diabetes. Hay muchas personas que tienen el anticuerpo positivo y jamás en su vida desarrollan la diabetes. Eso es lo que es la sensibilidad y especificidad. El ICA2 es mucho más frecuente en los niños, aparece de los 2 años, año y medio, hasta los 30 aproximadamente. Tiene una sensibilidad muy parecida, un poquitito mayor, capaz que 85. Y el ZNT8A, ese anticuerpo está presente toda la vida, desde el nacimiento hasta que se muere. Y es el que más sensibilidad tiene, o sea, más predictor de diabetes es. Por eso se está tratando de ver, de empezar a rotar el pedido de los anticuerpos hasta el anticuerpo contra el receptor de zinc tipo 8A, que es el que más se relaciona, versus los antigat. Pero por lo general pedimos todos, Bien, gracias. porque también nunca hay que olvidarse de que esto es estadística. Puede ser que, viste que medicina 1 más 1 no siempre es 2, así que puede ser capaz que te caiga uno de 60 años con un ICA positivo. Así que por las dudas siempre hay que pedir todos. Profe, yo tengo otra duda Sí, y vamos. es que ¿cómo manejaríamos a un insuficiente renal en cuanto a la primera y segunda línea de tratamiento en hipertiroidismo? Porque no encontré info sobre eso. No sé si se reduce la dosis y también de metimazol y también cómo se manejan con el yodo.
Con respecto al metimaz, sí, con el yodo es extremadamente difícil, creo que contraindica, esos son pacientes que van a cirugía directamente, porque el yodo se elimina por vía renal. Con respecto al danantisol, se puede disminuir la dosis, usar media dosis, del 50% de la dosis. O sea, si lo vas a empezar con 40 miligramos, lo puedes empezar con 20. Pero tenés que tener muchísimo cuidado, incluso a veces usar menos, porque tiene una gran eliminación renal también el danantisol, pero tiene eliminación biliar también. Es decir, la vida media del danantisol la va a aumentar muchísimo. Entonces, por ahí hay que hacer esquemas medios artesanales, como un danantisol cada 48 horas, 20 miligramos cada 48 horas, 10 miligramos cada 48 horas, cosas así, porque aumenta mucho su vida media. Pero yodo no, va directamente a cirugía. Gracias. De nada. Seguimos. Seguimos que se puso áspero. Vamos. Pues mientras tanto estoy pensando de hipófisis, ¿qué puedo ver, qué pueda faltar? ¿A vos se te ocurre algo, Luca? No, no se me ocurre, de las preguntas que hemos visto, no se me No, ocurre ninguna que de hipófisis, no, a mí que tampoco. haya quedado. Los genes de la adenoma de hipófisis, sí, eso se preguntan, pero eso se estudia por otro lado. Algo para opinar, para decir, no se me ocurre nada. Tengo que hacerlo más. Lluvia de ideas se llamaba al principio, ¿no? Em, A ver, ya me fijo a ver si encuentro algo sobre hipófisis. no, para acromegalia lo importante ya hablamos. Mm. Cushing ya lo hablamos, prolactinoma ya lo hablamos, los no funcionantes ya están, la reserva hipofisaria ya está, la resonancia, em, la, la de tallo, la macroprolactinemia, eso se ha preguntado, ya está. Las cosas más comunes. No, digo, yo como para concluir hipófisis creo que no tenemos más temas, creo. O sea, hay muchas cosas más para hablar de hipófisis, pero de lo que está en la currícula que es necesario que por lo menos entiendan o conozcan, es lo que hablamos. Hay cosas mucho más específicas, pero no tiene sentido. Tampoco son cosas que tenga que manejar el médico clínico. Sí, no, de hipófisis nada más. No sé, ¿alguna otra duda de otro tema? Acá arrancamos con todo. ¿Pasa al Bolo Plus con la rotación anterior? Sí, la retención anterior le costó mucho entender el esquema basal mucho, mucho. Acá cómo andamos con eso. O ya o no leyeron todavía. No está. Sí, algo fuimos viendo de eso. Bien. ¿Y? ¿No? ¿Bien? Sí, bien, o sea, nos costó un poco, lo estuvimos charlando en la tutoría, pero creo que más o menos lo entendimos. Bien, bien, bien. Eh, bueno, chicos, creo que nada más. Entonces, no se me ocurre más nada. No, no se me ocurre más nada. No, a mí tampoco. Y no encontré lo que estaba buscando a ver si había algo más. Pero hipófisis yo creo que era todo eso. Así que si no hay consulta sobre lo otro. Ah, y sobre el cierre, al final, bien los cierres, ¿Eh? digo, los cierres que hicieron los dos chicos. No, sí, re bien. Bien. Muy Ah, ok. bien. Sí, sí, Me sí. faltaba eso Muy nomás. bien. Muy lindo, muy bien presentados, muy bien armados. Muy lindo. La crítica que le han hecho varios es que en las diapositivas van, no varios, sino
la doctora que estaba conmigo, que sí, hasta cierto punto tenía razón. Las diapositivas estaban armadas con muchas palabras, que por ahí para dar una clase teórica sirve, pero para la presentación de algo es como que es, presentación de un caso es mucho. Ella quería más que pongan fotito y que lo hablen. Yo tengo mi postura intermedia. Yo me gusta poner bastante de texto porque quedaría como lectura también hasta cierto punto, o repaso, más que lectura sería un repaso. Eh, pero al mismo tiempo irme echando con cosas o agrandando las cosas que están escritas. No soy de armar diapositivas como es con Ah, vos título. hablas de la presentación. Sí, de eso, de los Ah, cierres. no, yo decía los dos chicos que hicieron el cierre recién. Acá, el caso. Ah, bueno, no, eso lo decía, Ah, bastante bien. bien, Ah, o sea, bien armado. Por eso decía a Nerea, lo único que le decía es que, aunque te jure y te perjure de que la mujer no es imposible que no esté embarazada, ujú. siempre se le pide Voy a pedir a LK3, su vez. Sí. claro. Y lo otro, siempre, antes de llegar a empezar a estudiarlo con los dosajes hormonales y lo demás, siempre descartar cualquier causa farmacológica. Por lo menos en esto. Pero la presentación bastante bien, bien encarado de ese lado. Eh, Esto cuando se hagan en los casos, en los exámenes, va a ser igual que esto. La diferencia es que van a tener varios frentes de trabajo, como que los pacientes de los exámenes tienen 3 o 4 patologías al mismo tiempo. La idea es tratar de detectar cuál es la más urgente, cuál es la que compromete con su vida, esa es la que se trabaja primero y a partir de ahí el resto. Y eso lo plantean ustedes, o sea, cuando van a hacer, podría, bueno, cuáles son las opciones terapéuticas y diagnósticas que tienen, bueno, si voy a empezar a estudiarlo por esto, que es lo más grave, haciéndole esto, esto y esto, mientras tanto le voy dando esto y esto, una vez que estabilice paso a esto. ¿Hiperandrogenismo hemos visto, hemos dado o no? ¿Vos te acordás, Luca? Yo ya se me mezclan las rotaciones. No, me parece, ¿no? ¿Lo vimos? Adrenal. Pues adrenal vimos. Hiperaldosteronismo. Bueno, faltan los estados. Bueno, entonces que faltarían tres grandes síndromes. El hiperandrogenismo, dislipemia y fosfocálcico. Las 3 grandes cosas que nos faltarían. Nos tocaría una clase ahora la semana que viene, que voy a ver si creo que es fosfocálcico, y vamos a ver si la doctora Majuan pueda darle a todos, si vamos a ver cómo lo hacemos. La otra, vamos a tener que armarla otra vez y terminamos. Y después queda la última. Que cosa los conceptos de estas 3 cosas los vamos a ir viendo en las virtuales en el medio y tratar de definir alguno grande o dudas en el presencial. Bárbaro, genial. Dale, profe. Bueno, chicos, buen fin de. Gracias. Chau, chau.